Seguimos en el programa y les comentábamos antes de irnos a la pausa que el presidente de la República, Martín Vizcarra, se acercó con la camiseta puesta para apoyar a la selección. Pero hay que reparar también en algunas cosas que dijo el presidente el día de hoy sobre algunos temas de índole político. Por ejemplo, al referirse a las compras que se han hecho en el Congreso de la República, muchas criticadas porque lo que ha pedido el gobierno es austeridad, ajustarse los cinturones. Y últimamente hemos conocido de compras de televisores, de frigobares, de arreglos florales, de computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dijo Martín Vizcarra. Todos tenemos que hacer esfuerzo. Nosotros lo hacemos y es consciente aquí el ministro de Producción las disposiciones que hemos dado para todos los ministerios. Incluso a veces se nos escapa algún gasto superfluo a pesar de las medidas de austeridad. Y a veces ustedes nos ayudan, porque si algo se escapa, pero hay la voluntad de corregir. Pero eso es en el Ejecutivo. Pero no es necesario comprar tantas flores. Claro, por eso, pero ya en otro poder del Estado, esa reflexión tiene que hacerlo el mismo poder. Claro, entonces nosotros hacemos la decisión clara, firme de austeridad, reducir gastos superfluos. Juntemos ese dinero que tanta falta nos hace para otros requerimientos y otras necesidades. Y seguramente, claro, yo pienso que hay veces también se ha venido haciendo algunos procedimientos por años y a veces cambiar, asumir el chip de austeridad, de racionalización, cuesta un poco. Nosotros lo estamos haciendo y estamos tomando esa decisión de hacerlo. Yo estoy seguro que los otros poderes del Estado también van a continuar en ese sentido. En el caso de Leslie Chica, la viceministra de Prestaciones. Y a esta hora de la noche nos enlazamos con Maritza García, congresista no agrupada, del grupo más bien de Kenji Fujimori. Ella va a conversar con nosotros sobre algunos temas. Maritza, yo quería agradecerle este enlace y lo primero que quería preguntarle es si es muy difícil que finalmente el Congreso asuma, interiorice el chip de la austeridad, el chip del ajustón, que es lo que ha pedido el presidente Vizcarra en estas declaraciones que ha ofrecido el día de hoy. Gracias y buenas noches nuevamente para usted. Muy buenas noches, Marila. Gracias por el enlace telefónico. Efectivamente, acabo de escuchar declaraciones del presidente de la República y es sumamente lamentable que pese a la invocación que hace el presidente de la República para que Fuerza Popular aplique la misma política de austeridad, veamos tantos cuestionamientos que se han hecho por compras superfluas, en casos superfluos, que nada tienen que ver con la labor legislativa, como es el caso de las compras de los adornos florales al presidente del Congreso. Ahora, el congresista Gilbert Violeta ha dicho que Fuerza Popular le hace daño al Parlamento porque se mete a todos en el mismo saco. ¿Usted considera lo mismo? Es decir, este es un Congreso en el que la buena o mala imagen de la institución obedece a lo que haga o no haga Fuerza Popular. Creo que es una realidad que tenemos que reconocer todos los peruanos. Desde que Fuerza Popular asumió la presidencia del Congreso en estos 2 periodos, hemos sido jalados de nota por el pueblo peruano. Y no solamente por el ciudadano de a pie, sino que los mismos parlamentarios de diferentes tiendas políticas han mostrado su férrea oposición a que Fuerza Popular siga presidiendo la mesa directiva del Congreso, precisamente por esta situación que estamos atravesando. No estamos gobernando como debería gobernar, porque no se está dejando al presidente de la República gobernar. He visto que el presidente pide reflexión cuando él debería imponer, porque él es el presidente, es el poder ejecutivo, es el primer poder del Estado. Por consiguiente, creo que tiene que ser un poco más duro el presidente de la República y bueno, pues ejercitar las políticas de Estado que mejore la calidad de vida de los peruanos. ¿Le ha parecido blanda la declaración del presidente? ¿Una declaración titubeante, no firme, no una exhortación? ¿Cree que él ha podido ser un poco más, no más duro, pero sí más enérgico a la hora de pedir austeridad a los otros poderes del Estado? Por supuesto, claro que sí. Efectivamente, es evidente que el presidente Vizcarra ha titubeado en su declaración pidiendo reflexión cuando él debió imponer una política de austeridad, no llamar a la reflexión, sino imponer directamente al Congreso de la República que acaten esta disposición. ¿Y eso por qué cree que ha ocurrido? ¿Por qué tendría el presidente que ser titubeante, según sus propias palabras? No tendría que ser titubeante, el presidente tendría que ser enérgico. Por eso, pero ¿por qué cree usted que ha titubeado, si así lo califica? Porque la mayoría parlamentaria de la actual Fuerza Popular
hace precisamente que la mayoría de políticos tengan este temor a Fuerza Popular. Lo hemos visto, están cuestionando ya a la ministra, bueno, es un hecho que sí amerita un cuestionamiento, obviamente, pero esa situación misma de obstruccionismo que hemos visto durante los 2 años hacen que el presidente ubique, porque si se enfrenta abiertamente, pues pueden cortarle la cabeza también. Así que creo que eso no es saludable. Él tiene que ponerse, como lo dije de un inicio, firme los pantalones, firme el cargo para que pueda respetarse la jerarquía, porque él es el presidente de la República y si es cierto, es un sucesor del primer gobierno, no debe mostrar debilidad. Si muestra debilidad, vamos a seguir en la misma rueda, como siempre lo hemos estado viendo en el Parlamento. En cualquier caso, ¿considera que el Ejecutivo entonces está de alguna manera supeditado al Parlamento? Hoy el primer poder del Estado sería el Parlamento y el Parlamento fujimorista. La figura se ha invertido. La figura se ha invertido desde el inicio del gobierno. Es lamentable decirlo, pero creo que la población lo reconoce y la población a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales se manifiesta con esta disconformidad, con este abuso de poder, con este autoritarismo de Fuerza Popular, con esta forma de ser antidemocrático, obstruccionista, y creo que es el momento, porque la misma parlamentaria de Fuerza Popular, si no me equivoco, Alejandra Aramayo, ha reconocido que también sería saludable para el propio Congreso la alternancia en la mesa directiva. Sí, tengo aquí las declaraciones. No estaría mal que el fujimorismo deje de ser parte de la mesa directiva, dice Alejandra Aramayo. Hay que plantearnos esa posibilidad porque en el Congreso de la República somos varias fuerzas. Marisa, le agradezco muchísimo esta comunicación y bueno, nos veremos pronto seguramente aquí en los estudios de 2018. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido Marisa García, entonces, congresista no agrupada de la República. ¿Qué nos dicen del switcher? ¿Tenemos alguna intervención más? Está Johnny Lescano también con nosotros al teléfono, congresista de Acción Popular. Congresista Lescano, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal, Mamila? Muy buenas noches, un saludo para todos. ¿Ha escuchado usted al presidente decir que hay que ajustarse los cinturones, pero coincide con la congresista García en que ha sido un presidente blando, que el presidente, al no ser tan enérgico como muchos quisieran, está revelando que detrás de su actitud hay una suerte de temor a Fuerza Popular, que el legislativo nuevamente está controlando al Ejecutivo, no como fue en la época de Pedro Pablo Kuczynski, pero que ahí hay algo que no conocemos? Sí, yo creo que el presidente no está tomando posición por los temas. Primero dice que el impuesto selectivo al consumo y su incremento no ha ocasionado el alza de los alimentos y de otros productos, y después dice que va a evaluar a razón de las protestas que hay en Cusco, que mañana va a haber en Puno, en Arequipa. Entonces no toma posición. Se le pregunta sobre la castración química y dice que va a consultar. Se le pregunta sobre la situación de los regímenes laborales especiales, dice que va a dialogar con los gremios laborales, empresariales, es decir, no está marcando la línea. Eso en primer lugar, entonces eso demuestra que hay un gobierno que muestra bastante debilidad y por otro lado, claro, no quiere enfrentarse al fujimorismo en el Congreso porque tiene el temor de que lo vayan a hacer tambalear, ¿no? Y por esa razón no se enfrenta a través de algunos temas al mismo fujimorismo que está controlando obviamente. Ahora, el pero Congreso. siendo francos, yo creo que sí. Eso nace, Mávila, de un acuerdo, yo creo, ¿no? Acuerdo previo, se nota que había un acuerdo antes de la renuncia del señor Kuczynski, creo que está preparándose alguna situación ahí para ver cómo entraba el señor Vizcarra y cómo daba el apoyo político del fujimorismo. Claro. De manera que eso también se deriva de ese acuerdo previo que yo noto clarísimo una vez transcurrido el tiempo desde que asumió el mandato del señor Vizcarra. Ajá. Ahora, pero siendo honestos, una cosa es el apoyo político y otra son las marchas y contramarchas del propio gobierno. Hablemos del impuesto selectivo al consumo, por ejemplo. Se presenta el ministro de Economía, dice una cosa, luego aparece el premier, dice otra, y finalmente el presidente aparece y dice vamos a evaluar. Entonces, son como tres versiones de una misma decisión cuando el Perú tiene como prioridad el tema económico y cuando según
usted y muchos otros, se supone que hay un acuerdo mínimo de gobernabilidad con Fuerza Popular para temas clave. Entonces, ¿por dónde está flaqueando esto? Yo creo que está flaqueando primero, como te decía, porque no tiene un norte en las políticas económicas, públicas, en la política económica y todo lo demás. No tiene una visión muy concreta del gobierno, no sabe por dónde ir. El segundo, como te decía, yo creo que esto se deriva no solamente de estas contradicciones, sino que además hay un acuerdo con el fujimorismo, ¿no? Lo cual le impide obrar con libertad al presidente. Está condicionado seguramente a ciertos presupuestos del fujimorismo porque es su sostén en el Congreso. Ya la bancada de Peruanos por el Cambio se ha reducido a su mínima expresión y ya no constituye el soporte político del presidente en el Parlamento. Y yo creo que eso es parte de un acuerdo. Yo no creo que sea gobernabilidad, Mavi. La gobernabilidad es algo que se pone sobre la mesa, que se pacta sobre la mesa, que se trabaja públicamente determinados temas para llevar adelante el Perú. No, aquí hay un pacto que no está público, que se supedita a intereses políticos y que no le está haciendo bien al país, ¿no? No le está haciendo bien al país. Entonces, eso me parece. No están trabajando por el Perú, están acomodando las costas de manera tal que no se enfrenta al fujimorismo el gobierno, y el gobierno está yendo a pasos muy cautelosos, miedolentos, en un convenio con el fujimorismo. Eso me da la impresión que está sucediendo en estos momentos con el gobierno del señor Vizcarra. La última vez que conversamos aquí en el estudio, usted nos compartía con nosotros su intención de presentar una lista multipartidaria para la nueva mesa directiva. ¿Se mantiene en esa decisión? ¿Todavía tiene ganas de ser el próximo presidente del Parlamento? Sí, porque si no se presenta la situación del adelanto de elecciones, porque no veo que haya voluntad política, quieren seguir adelante a pesar de que hay una crisis severa en el gobierno y en el Congreso. Te decía que se puede optar otro camino para llegar a un acuerdo político, tomando la directiva del Congreso, la presidencia del Congreso, no solamente para esos fines, sino para aprobar leyes importantes en los meses que nos puedan quedar, leyes de impacto, leyes que le den bienestar a la gente, y en tercer lugar, a manejarlo el Congreso democráticamente. Se puede mejorar esto, se puede aprovechar el tiempo mientras se ve cómo se maneja esta crisis que yo siento que se está dando, porque la corrupción está cambiando por todo lado, ¿no? La corrupción por todo lado, irregularidades por todo lado, gastos insulsos por todo lado, malversación del dinero por todo lado. No quieren recuperar el dinero que se pierde a través de las transnacionales que no pagan sus impuestos. Hay temor en eso también. No tienen un norte fijo y no quieren trabajar sinceramente por el Perú. Entonces, tomando la presidencia, la directiva con partidos democráticos, se puede conseguir ese objetivo, pero haciendo una gestión absolutamente distinta a la que se viene haciendo, ¿no? Tengo otro enlace en espera, pero dos preguntas así muy rápidas, para respuestas también muy rápidas. Alejandra Aramayo ha dicho que sería una locura que usted preside el Parlamento. ¿Algo que decirle a la congresista Aramayo? Sin comentarios. El fujimorismo lanza adjetivos cuando no tiene argumentos, lanza adjetivos, pues si se hace calificaciones, no creo que merezca algún comentario. Y lo otro es, Gilbert Violeta ha propuesto a Víctor Andrés García Belaúnde como cabeza de lista. ¿Usted declinaría su intención de ser el presidente del Congreso en aras de hacer una lista consensuada con Víctor Andrés García Belaúnde, digamos, si la mayoría de fuerzas políticas que no son Fuerza Popular apoyaran esa posibilidad? Mira, yo es un congresista de su partido, de mi agrupación. Ajá. Yo 3 o 4 veces lo he ayudado para que sea candidato al Congreso. Lamentablemente que no consiguió el objetivo, pero siempre lo he ayudado. Esas veces que se ha presentado, sabe que lo ha ayudado. Ahora, lo que yo más bien sugiero, lo que más bien yo exijo, es que sea una directiva que deslinde del fujimorismo, no que sea una directiva que sea un poco afín al fujimorismo, porque si sucede eso y la propuesta que nos traiga Víctor Andrés García Belaúnde y otros es una propuesta afín al fujimorismo, no vale. ¿Y él es afín al fujimorismo o no? No digo. No, habría que ver pues cómo está compuesta la lista, ¿no? La lista. Habría que ver, porque ya estamos escuchando unas cosas medio raras, ¿no?
ese Aramayo, hay que buscar otra directiva. No está mal, dice, ¿no? Pero ¿tú crees que son tan ingenuos? ¿Tú crees que esas palabras son sinceras los fujimoristas? No, van a poner a alguna persona que no les haga problemas. Y si vemos que por ahí se apoya a determinados candidatos que no le van a hacer problemas porque se afían al fujimorismo, y tampoco nosotros no vamos a estar hipócritas de decir, bueno, está bien, viendo que las cosas se quieren engañar. Así que veremos cómo se compone esa lista y si tiene consenso y va a ser una cuestión distinta, que deslinde, que haga una política diferente, nosotros la apoyamos, pero queremos ver la propuesta en concreto. Gracias, congresista Lezcano. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Y bien, y ya está con nosotros también Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, justamente aludida por los dos congresistas que la han precedido en esta conversación sobre la conformación de la nueva mesa directiva. Milagros, gracias por atendernos. Bienvenida. Buenas noches, Mayra, y a todos los que nos escuchan y ven. ¿Está de acuerdo con su colega, la congresista Aramayo, en que no estaría mal que Fuerza Popular deje la mesa directiva y le dé la oportunidad a otras fuerzas de presidirla? Es una opinión de la congresista Aramayo, no sé en qué contexto lo ha manifestado, no podía dar una opinión al respecto. Nosotros como bancada de Fuerza Popular no hemos tocado este punto de la mesa directiva, porque terminando la legislatura recién nosotros tocamos este tema y vemos las propuestas internas. Entonces lo que yo veo es un interés que no lo he visto en la legislatura anterior por las fuerzas políticas contrarias, que ahora están tan interesados en la mesa directiva y la forma de trabajar esas propuestas es descalificando a Fuerza Popular, ¿no? El único objetivo que ellos tienen es descalificar a Fuerza Popular con mentiras, con infamias, y si ellos quieren presentar una alternativa, perfecto, ¿no? Esa es la democracia, pero de manera transparente, sin ningún sesgo y sin ninguna mala intención, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando entienda por qué es apetitosa, atractiva la mesa directiva en el Parlamento. ¿Por qué es importante? Tendrían que preguntarle a ellos por qué es tan importante y en estos momentos por qué están tan interesados de descalificar la mesa directiva, ¿no? Yo entiendo que hay algunas fuerzas políticas que tienen congresistas que están para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria porque tienen problemas y ahora pues están negociando, ¿no?, los votos para llegar a la mesa directiva, para que Fuerza Popular no esté en la mesa directiva porque tienen varios anticuchos en sus bancadas, ¿no? En APP, en Frente Amplio, tenemos varias denuncias. Entonces, yo supongo que debe ser eso. Claro, Alejandra Aramayo ha dicho, por ejemplo, que la congresista de Fuerza Popular, que a ella le gustaría ver a la parlamentaria Gloria Montenegro, de Alianza de APP, tomando decisiones en la mesa directiva. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en que una persona como Gloria Montenegro forme parte de esa mesa directiva? ¿O cuál es su candidato por parte de Fuerza Popular? ¿Quién de su agrupación podría, digamos, sustituir a quienes actualmente están? ¿Quién podría ser el sucesor del señor Galarreta? Todavía no lo hemos tocado en bancada. Yo no estoy pensando en quién podría ser de nuestro partido, porque nosotros no es prioridad la mesa directiva en este momento. Y yo creo que descalificar la mesa directiva en este momento no solamente es a Fuerza Popular, sino también ahí está integrada por 3 partidos políticos, que es el LATRA y APT. Entonces cuando dicen que no se ha hecho nada por parte de algunos congresistas de LATRA y de Richard Acuña, se están descalificando ellos mismos, porque ellos no están pintados, ellos no están de adorno. Todas las decisiones que se toman en la mesa directiva es colegiada, con los 4 miembros que corresponden. Entonces, yo no me parece responsable que a estas alturas, que cuando no ha terminado la legislatura, estén en estas situaciones, que no beneficia a nadie, a ninguno de los partidos políticos, que es una imagen pésima para el país, y también deberíamos enfocar nuestras energías en todos los proyectos que podríamos nosotros contribuir hasta terminar la legislatura.
Se ha especulado mucho en torno a una negociación entre Fuerza Popular y el actual gobierno de Martín Vizcarra. La pregunta es la siguiente: ¿qué opina usted, que es vocera de Fuerza Popular, de lo que ha ocurrido con el ministro de Economía, con el presidente del Consejo de Ministros y con el propio presidente Vizcarra respecto al impuesto selectivo al consumo? Uno dijo que se podía evaluar el tema del impuesto a la renta. El que siguió dijo que esto no estaba en evaluación y que no se cobraría impuesto a los más pobres. Y el propio presidente ahora, luego del alza del impuesto selectivo al consumo a determinados productos, entre ellos los combustibles, dice que se está evaluando la medida. ¿Le parece un actuar correcto? ¿Le parece que hay coherencia en lo que está haciendo el gobierno o tiene críticas al respecto? Definitivamente no ha sido una buena señal, porque ha habido marchas y contramarchas, y es por eso que la Comisión de Constitución ha invitado al Premier y a los ministros para que expliquen las facultades delegadas que ellos han solicitado y para que sean más explícitos, porque yo creo que todos hemos reflexionado bien el mensaje tanto del presidente como del Premier de todas las buenas intenciones que quieren para nuestro país. Ahora, de aquí para adelante, nosotros queremos saber el cómo lo van a hacer, para qué están pidiendo las facultades delegadas, que precisen exactamente en cada una de ellas. Entonces, la comisión ha tenido una reunión la semana pasada, Úrsula Letona nos va a dar la información al respecto para que nosotros tengamos una mayor información y podamos tener una opinión con una información de primera mano. Claro, Maritza García, sí, y Johnny Lescano, ambos han hablado de una fragilidad del gobierno, de una falta de firmeza. ¿Usted coincide con eso? El presidente Vizcarra, el presidente de la PCM, el señor Villanueva, a ellos les falta firmeza, por lo menos lo han demostrado a través de estas idas y venidas en el tema de los tributos, de los impuestos. Mávila, tenemos que recordar que este nuevo presidente ha sido en función a la caída de PPK, ¿no? Y es un proceso que no es común cada 5 años. Es una cosa y una situación muy especial, donde recién se está tratando de estabilizar a este nuevo gobierno. Y lo que nos toca a todas las fuerzas políticas es darle la estabilidad, un clima político tranquilo en ese momento. Y no me parece, y sí verdaderamente yo veo un poco débil, vulnerable al gobierno y al Premier. ¿Por qué? Porque sus mismos congresistas de PPK le jalan la alfombra, se contradicen entre ellos. Un día se toman una foto, al día siguiente Mercedes Arauz sale con una frase de decir no puede ser que el Premier sea el vacador. Y luego sale Juan Cheput y reafirma lo que dice Mercedes Arauz. Yo pregunto, ¿a quién están dañando? ¿A quién están poniendo en riesgo? ¿Al presidente o es al país? Porque estas señales de marchas y contramarchas, de confrontaciones, tanto de Lescano... No, pero perdóneme, no le hablo de las confrontaciones entre el Ejecutivo y su bancada. Le hablo, ¿a usted le parece correcto que un día el ministro diga estos son los temas y vamos a tocar el impuesto a la renta, que al día siguiente el señor Villanueva diga el tema de la renta no se toca, y que al otro día el presidente Vizcarra diga vamos a evaluar el impuesto que ya subimos? O sea, ¿le parece correcto que el presidente aumente los impuestos y que luego diga, bueno, está en evaluación? Vuelvo a repetir, esto no es un buen mensaje. No es un buen mensaje y genera dudas y genera una inestabilidad para nuestro país. Entonces, lo que todos nosotros hemos propuesto es que venga el Premier, que vengan los ministros y que se sometan a todas las preguntas de la Comisión de Constitución y todos los congresistas que pudieran tener una duda para una mayor precisión y con esa seguridad poderles darle el voto de confianza en las facultades delegadas o hacer una precisión. Y si no hay alguna precisión y una aclaración particular en alguna facultad delegada, entonces no le damos. En esto sí le damos, en esto hay que corregir, en esto sí le podemos dar. Y eso ha sido un voto por unanimidad, lo de la reconstrucción, y hay otro proyecto que también lo ha desglosado, que va a Comisión de Trabajo, y esa es la situación, ¿no? Entonces,
hay que darle el respaldo y la fortaleza que se necesita para esta salida de esta crisis que hemos vivido, y en este momento tenemos que estar en ese ritmo, ¿no? En ese objetivo. Una última pregunta, Milagros. ¿El bloque va a votar para desaforar a Kenji Fujimori? Nosotros hemos apoyado el informe de calificación del congresista César Segura. Hay elementos y evidencias, y para mí la evidencia más fehaciente de que ellos cometieron un delito fue que el presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncie. Si no hubieran cometido ningún delito, si no hubiera esa compra de votos, ese intercambio de prebendas, entonces ¿por qué renunció PPK? Correcto, le agradezco Esa es la mucho. prueba Sí. más evidente de esta situación que nos ha llevado en una crisis del Congreso y que ahora quieren pues victimizarse, ¿no? La ciudadanía se tiene que dar cuenta, y los congresistas también, que dicen que van a luchar contra la corrupción. Esperemos que este 6 de junio, verdaderamente a la hora de votar, voten a conciencia, porque una situación así no se puede volver a repetir. Correcto, Milagros. Gracias por esta comunicación. Que tenga usted muy buenas noches. Y nosotros... Igualmente. Gracias. A propósito de lo que decíamos, el presidente ha dicho que va a evaluar. El tema es que es cierto, al margen de lo que digan las distintas fuerzas políticas, no se puede subir un día los impuestos y al día siguiente decir los estamos evaluando el alza. Es decir, no se puede jugar con la economía del país. Sin duda, el gobierno sabía que esto iba a traer una reacción. Sabía que subir impuestos, cualquiera esto sea y en el grado que sea, esto acarrearía definitivamente un malestar. Y las fuentes de 2018 a las que hemos accedido hablan ya de que en Cajamarca, por ejemplo, hay una movilización de transportistas que se está alistando para el 6 de junio. En La Libertad, una movilización para el 28 de mayo. En Junín, la Confederación General de Trabajadores del Perú convocó asamblea el 29 de mayo. En Lima, movilización el 31 de mayo. Provincia de Huaura, movilización el 31 de mayo. Ayacucho, Frente de Defensa de Ayacucho, realizó movilización 28 de mayo, o realizará. En Arequipa, taxistas convocan cacerolazo y bocinazo a las 8 p.m. del 30 de mayo. 25, 26, 27, 28 ya. Transportistas de Arequipa convocan para el 31 de mayo. Moquegua, movilización el 29 de mayo. Es decir, el país se está moviendo por el incremento del impuesto selectivo al consumo. Lo mismo está ocurriendo en Huánuco, donde vienen también protestas, en Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Puno y Tacna. Esta es la situación y es una situación que se tenía que evaluar. Es decir, si es necesario subir los impuestos como han explicado desde el gobierno, entonces también hay que asumir las consecuencias de esa decisión y saber cómo comunicar a la población la necesidad de hacerlo, por qué es importante hacerlo y en cualquier caso estar preparados para poder manejar como se debe conflictos sociales que estaban cantados cuando se habla de un incremento en los tributos. Hacemos una pausa y regresamos en 2018.